Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Aquí el doctor Manuel Sierra me está señalando justo cuando estaba comenzando el programa una noticia en la tribuna: médico hondureño nombrado jefe de residentes en Universidad de Miami, nuestro orgullo. Bueno, déjeme ver. Ávila. El doctor Gustavo Ávila es amigo suyo. El papá se llama Gustavo Ávila, es un buen amigo, familia cristiana, luchadores. Y hoy en la mañana que miré eso, le mandé un chat. ¿A él? Y al papá. Al papá. Y le dije, uno se enorgullece en los triunfos de los hijos. Y él me dice, sí, uno es como una aljaba que lanza las flechas y ellos escogen su destino. Así que mis felicitaciones para los padres y mis felicitaciones para este colega joven que siempre se caracterizó por ser un brillante alumno. ¿Fue maestro? No, él estudió en la Católica, pero como muy amigo de los papás, él siempre era excelencia académica. Él sacó medicina en la Católica. Así es. ¿Es muy buena facultad la de medicina de la Universidad Católica, doctor? Yo diría que en general las tres universidades, o sea, muy buenas. Muy buenas las tres. La de Unitec, la autónoma y la Católica. Las Histórica tres y la universidades hacen muy buenas. Tal vez la desventaja en la universidad es los números de estudiantes, porque yo trabajo también en la universidad por las tardes. Y en la Católica los grupos son más pequeños. En Unitec también. Yo he dado clases, digamos, a un grupo de 6, 7 alumnos. O sea, solo conmigo. Sí. O sea, en cambio en la universidad lo mínimo que he tenido, 30, 35. O sea, uno se alegra cuando lo mira así tan pequeño, ¿eh? Pero esa es una de las grandes desventajas. Pero yo diría que las tres universidades muy buenas, o sea, muy buenas. Y lo que hace la diferencia son los muchachos. O sea, el esfuerzo de ellos, brillan. ¿verdad? Así es. El esfuerzo brillan, adicional de ellos. Y cuando salen, yo le podría mencionar fácilmente por lo menos una docena de médicos hondureños que están en buenos puestos en Estados Unidos, ¿eh? O sea, que es altamente competitivo. Pues el doctor se está refiriendo, y voy a mostrar aquí la página de la tribuna. Médico hondureño nombrado jefe de residentes en Universidad de Miami. Estudiar una especialización de medicina en los Estados Unidos es un sueño al cual aspiran muchos médicos hondureños. Sin embargo, muy pocos lo logran, ya que el proceso implica acreditar 3 exámenes llamados STEPS. El joven médico Gustavo Arturo Ávila Amat, oriundo de Tegucigalpa, es uno de los pocos hondureños que han logrado especializarse en Estados Unidos. Y por si fuera poco, nombrado jefe de residentes en el Miller School de Medicina de la Universidad de Miami. Egresado del bachillerato de la Escuela Aldebarán, que me alegro, mire, siempre que yo menciono Aldebarán es que ahí estudiaron mis hijos varones. Y mi niña en Antares. Y siempre me alegro cuando veo éxitos de los cipotes que yo conocí. Claro. Desde el prekinder. Egresado del bachillerato de la Escuela Aldebarán, se graduó de médico general en noviembre de 2015 en la Universidad Católica de Honduras. Y me alegro cuando me dicen, no, mire, muy buena esa facultad de la Católica, es muy buena esa facultad de
de Unitec o de cualquier otra universidad, Sí, ¿verdad? Así es. Pero en el campo de la medicina siempre uno ha tenido como referencia la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Claro, Autónoma. que es la más Porque- grande Porque y es la de más más grande. trayectoria. Y uno no puede desconocer el éxito de esa facultad. No la puede desconocer. Y cree que cuando surgen otras facultades, jamás tendrán la calidad de la Facultad de la Autónoma. Y es posible que en logística y muchas otras cosas. Pero se agrada cuando le dicen, mire que tal persona se graduó en esa Facultad de Medicina de la Universidad Católica y ha tenido éxito en el exterior. Uno se Así es. alegra. Son hondureños. Porque el triunfo de la educación superior es la calidad de todas las universidades, Así es. ¿verdad? Así Y desde es. esa perspectiva a mí me agrada. No solo porque el muchacho egresa de Aldebarán, donde tengo muy buenos recuerdos con maestros enormes de gran sensibilidad, en el que incluyo a mi amigo del alma, Roger Martínez, porque fue el director mientras mire. yo estuve vinculado a Secretario de Aldebarán. Unitec. Ajá. Sí, y ahora es el secretario general de Así- Unitec. así es. Así que mi saludo para ese gran hombre, Sí. íntegro, con muchos valores, Roger Martínez. Egresado del bachillerato de la Escuela Aldebarán, se graduó de médico general en noviembre de 2015 en la Católica. En el periodo del 2016 al 2017 se dedicó a prepararse para los STEPS, lo que implicó constantes viajes a Estados Unidos con estadías prolongadas en diferentes ciudades para tomar cursos que lo capacitaron para obtener puntajes superiores al promedio en estos exámenes. Bueno, hablan de perseverancia, así que las felicidades a este joven médico, Gustavo Arturo Ávila Amat, porque ahora es jefe De residente. de residentes, palabra mayor. Así es. Palabra mayor. Cuénteme qué es ser jefe de residentes de un hospital. Bueno, en un hospital académico, jefe de residentes usualmente es el mejor alumno. El mejor alumno. Y ser jefe implica que él está al frente de todo el cuerpo de los residentes, de los R3, los R2, los R1. Él planifica los turnos, él es el enlace entre la jefatura de cualquier posgrado y el cuerpo de residentes. O sea, esa es una posición muy honrosa y además muchas veces ellos participan en los procesos de entrevista para aceptar nuevos residentes en la especialidad. Y él, con esa currículum que tiene muy altas probabilidades de que lo acepten en una subespecialidad en cualquier universidad de Estados Unidos. Y desgraciadamente corre peligro de que lo perdamos. Sí. Porque es un recurso muy valioso. Doctor, por la fecha que mencionan aquí, este joven médico Está jovencito, está 26, arribita, 27, poquito 28. arriba. No tiene los 30 años No, todavía. no. Imagínense, Gustavo Arturo Ávila Amat. Está cercano a los 30. No conozco a sus padres, pero los felicito. Me imagino Sí. el orgullo que tienen. Su padre trabaja Sí. con los Centros de Control de Enfermedades en Guatemala, del CDC en Guatemala. ¿Y El la papá. mamá? Y la mamá está allá en Guatemala. Ah, Sí, está en sí. Guatemala. Pero son hondureños ambos, ¿no? Hondureños, ¿eh? Qué bien. Excelente. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Pues ¿Cómo bien, estamos con tratando, o sea, no es fácil mantenerse, ¿verdad que sí? Hay curvas, el ¿verdad? mantenimiento, Hay momentos que uno está curvas, bien disciplinado y Sí. hay momentos en que uno, que por pierde diversas razones, uno. pierde la disciplina. Mis profesores del gimnasio ahí en la Miraflores me van a jalar las orejas porque solo he ido como 1 o 2 días por semana, acostumbrado a ir todos los días. Entonces, estoy tratando otra No, vez pero no pierde la de disciplina. volver a tomar. No de pierde volver a la tomar. disciplina. Sí. Usted es egresado, usted estudió en Harvard, ¿verdad? Sí, hice todos mis posgrados. Tengo Todos sus posgrados los hizo en Harvard. una maestría y 2 PhD de Harvard. Ujú. Pecado, doctor, ¿cómo hizo? Becado, me fui inicialmente con una beca Fulbright de la Embajada Americana. Tuve el placer de conocer al embajador Fulbright como unos 5 años antes de que muriera en Washington, en un evento que nos llevaron. Y justo al terminar el primer año de doctorado me gané una beca del TDR, que es el programa de enfermedades tropicales de la OMS, y con eso terminé mi programa. Estuve 6 años en Harvard. Y es egresado de nuestra facultad de De la Medicina de la Universidad Autónoma. Nacional Autónoma. Nunca había ido a una escuela bilingüe, solo había ido a cursos cortos en el ISI, que quedaba en Sí, la calle en la Real calle de Real. Comayagüela. Cuando tomé el TOEFL, saqué la nota más alta de Centroamérica.
E incluso cuando me entrevistaron en la embajada me dijeron, "Are you sure that you have never been in the United States? ¿Estás seguro de que nunca has estado en los Estados Unidos?" Sí, les digo, nunca he ido. Congratulations. Y yo entonces entré directamente a la universidad sin cursos de reforzamiento, nada, directo a la universidad. Uno se siente a veces acomplejado, o sea, Sí. cuando nos presentamos los alumnos por primera vez y empiezan, bueno, tuve una serie de altos oficiales del Ejército de Estados Unidos, médicos del Ejército de Israel, y empiezan, yo soy MD, especialista en esto, subespecialidad en esto, y yo, bueno, yo soy médico hondureño, graduado de la universidad, precisamente al solo casarme, sentimos con mi esposa el deseo de ir a trabajar como misioneros a La Mosquitia. Entonces vivimos como cerca de 3 años en Aguas, con el Hospital Moravo de Aguas. Después trabajé como 1 año y medio en la Montaña de la Flor con otra misión. Y después Dios me sacó de ahí y me llevó a Harvard. Y salió con buenas notas de Harvard. Salí, el índice académico va de 1 a 4. Me gradué con 3.8, que es 98%. Imagínense. E hizo amistades con... Sí, acostumbrado. De hecho, la actual decana de la Escuela de Salud Pública es una ex compañera mía. O sea, y acostumbrado a ver a los jefes de la OMS, del TDR, del CDC, o sea, todo. O sea, porque es universidad, Ok, le da mire a uno qué la bien. oportunidad de estar en la gente que está haciendo historia en medicina. ¿Usted es oriundo de Tegucigalpa? De Tegucigalpa, mi papá era de Yauyupe, un departamento de los más pobres del paraíso. Sí. Acaba de morir en marzo a los 90 años. Y mi mamá es de Ocotepeque. Ella tiene 85 años. 85 años. Y su madre. apenas pasaron la primaria. Usted es un hombre como de 60 años, ¿verdad, doctor? Gracias, 62. 62 años, sí. Qué bien, doctor, me alegra. Me alegra que un hombre humilde, que tuvo claro siempre que el estudio y esa formación o educación integral es la que saca adelante a la gente. La Así educación es. en valores. Así es, lo Y más este, importante. hombre, y este hombre ha sido un hombre educado en valores, educado en valores. Y uno se lo transmite a los hijos, Renato. Porque de hecho, si usted me pregunta, la principal inversión en mi mía no ha sido, o sea, yo no tengo casas así, o sea, tengo una pequeña casa en una zona bien modesta de Tegucigalpa, vivo en las colinas, pero mis 2 hijos, o sea, mi hija es graduada de Yale University con sus posgrados, mi hijo es graduado de la Universidad de Chicago también. Y la principal inversión está en ellos 2, o sea, porque yo aprendí a valorar la educación, que es algo muy importante, más que casas y carros y todas cosas. De hecho, ahorita me vine en taxi porque mi carro está en el taller, ¿verdad? Pero soy feliz, ¿verdad? Porque las cosas más importantes Dios me las ha dado. Ok, ¿Le va bien en ese taller? ¿Se siente satisfecho con ese taller? Sí, porque es un problema eléctrico. Y sí, encontré bueno. un buen taller que son especialistas en electricidad y Me alegro. están desmontando todo el panel. Porque si no le iba a recomendar al taller de Iván. Al taller de Iván, mi amigo, y toda su gente ahí, que son gente honesta. Mire, no hay cosa más linda que uno llevar su cacharrito a un taller mecánico donde uno sabe que no le van a robar las piezas. Así es. Que le dicen, don Renato, mire, vamos a necesitar 6,000 empiras. Yo me encargo de comprarle las piezas, que cuando uno va le dan las piezas viejas y el carro le funciona perfectamente. Así es. No hay cosa más bella que confiar en la gente y saber que hay gente honrada. Así es. Y mi amigo Iván es un hombre honrado. Y lo digo, oye, esta no es promoción para el taller de Iván. Y es que es bueno enaltecer y darle el mérito a la gente Así es. que realmente obra con buenos sentimientos, con buenos sentimientos. Así es, completamente de Ok. acuerdo. Bueno, no nos salgamos ya del tema más, porque avanzan 15 minutos. Hoy la periodista Gabriela Andino nos resume el título del programa. Y estoy con 3 profesionales que tienen integridad y que tienen formación y que me van a decir las cosas como son. Me van a decir las cosas como son. Y mejor dejo a Gabriela que ella plantee el título y después yo presento a mis invitados
para iniciar el debate de esta mañana aquí en Frente a Frente. Gabriela, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Feliz jueves. Muy buenos días para nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer la temática de este día para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Pandemia y vacunas, ¿hacia dónde vamos? Esta es la consulta que ya está planteada para que pueda participar con nosotros con sus opiniones y también con sus consultas a nuestros panelistas este día. Pandemia y vacunas, ¿hacia dónde vamos? @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales. Porque el momento en que estamos es un momento crítico. La verdad que este momento es súper crítico, crítico. Me agrada, es un honor para mí que nos haya aceptado la invitación el doctor Tito Alvarado. Está en su casa. Ahí le hemos instalado un equipo, ya lo vemos en pantalla, con esas maceteras y esas plantas de sombra verdes, que me encantan a mí tenerlas en la casa, esas plantas de sombra. Mis dos me colegas, encanta tenerlas. queridos profesores. Así que es un placer, doctor Tito Alvarado, que esta mañana haya aceptado la invitación de Frente a Frente. Es un gusto. Nos sentimos privilegiados de tenerlo aquí en el espacio. Muchísimas gracias, Renato, por esa invitación a discutir este tan importante tema como es la pandemia en relación a las vacunas. Así que muchas gracias a los colegas también y vamos a tratar de externar todo lo que pensamos de una forma sincera, una forma responsable, para que el público se dé cuenta de nuestros problemas y de nuestros aciertos. Que muchas gracias. Correcto, esa es nuestra mística. La fortaleza y los desaciertos. Y cuando uno critica, sugerir para que se rectifique. Y no dejo de tener también satisfacción de que esté con nosotros esta mañana el doctor Efraín Bu, también en su vivienda. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación de Frente a Frente. ¿Tenemos problemitas con el audio, doctor? Si pinchamos ahí la computadora. Buenos días. Excelente. Buenos días, licenciado Álvarez. Muy bien. Buenos días, mis colegas. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Estamos pues listos para platicar sobre los temas que usted ya planteó para esta mañana. Muchas gracias, doctor, también. Muy bien, son las 7:23. ¿Qué les parece si usted me hace una radiografía de cómo estamos en este momento con la pandemia? Gracias, muchas gracias. De hecho, traje una presentación en PowerPoint, si me hacen el favor de colocarla. Un saludo al doctor Tito, al doctor Efraín, colegas de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, de la cual formo parte, una sociedad que se caracteriza por los altos niveles profesionales, altos niveles académicos. Y usualmente cuando participo como conferencista en algún evento de la Sociedad de Infectología, siempre le digo a mi esposa que me da mucha ansiedad y mucho temor, no por la audiencia, por los colegas de la Sociedad de Infectología, que todos pasan al día, todos actualizados, o sea, leen las últimas publicaciones. Entonces es un honor participar con los dos. Entonces, ¿cómo está el mundo? O sea, mientras ponen la presentación, estoy de acuerdo con lo que dijo Renato, es un momento muy peligroso y muy inestable para la humanidad. Es decir, si bien es cierto, hubo una carrera vertiginosa para producir vacunas en un tiempo corto que no ha tenido precedentes en la historia de la humanidad, pero las estadísticas hasta hoy a medianoche, o sea, hoy 1 de julio a medianoche, nos dicen que a nivel mundial hay 183 millones de casos de infección por SARS-CoV-2 documentados. O sea, esas cifras pueden ser fácilmente 500 millones de personas. Muertes documentadas, cerca de los 4 millones de muertes, y yo estoy casi seguro mínimo también por 5, 20 millones de muertes. Y abajo les puse las estadísticas que son el número de infecciones. O sea, hoy por hoy, hasta el 30 de junio, a nivel mundial se están produciendo casi 400,000 nuevas infecciones por día. ¿Ah? Y de muertes se están registrando 8,500 muertes diarias. O sea, eso es las estadísticas mundiales. Podemos bajar la siguiente.
Según las cifras del Worldometer, que es uno de los sitios que monitorea la pandemia, de los primeros 10 países que más reportan casos y muertes en el mundo, lo tengo señalado con estrellitas. 4 son del continente americano, que son Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia. Estos 4 países del continente americano reportan el 34% de todos los casos y muertes a nivel mundial, para que tengan una idea del peso del continente americano. Por eso dicen que el centro de la epicentro pandemia está ahora aquí en América. En América. Sí. El 29% de todas las nuevas muertes están en América. El 57% de los casos activos están en América y el 34% de personas con COVID en estado crítico. O sea, ese es el continente americano. La siguiente, según el reporte de la Organización Panamericana de la Salud, que es su boletín epidemiológico de 29 de junio, o sea, en las últimas 24 horas, o sea, el continente americano reportó casi 112,000 nuevos casos, solo el continente, cerca de 2,900 nuevas muertes, ¿ok? En 24 horas. En 24 horas. Y tanto en casos como en muertes hay un incremento positivo. Siguiente gráfica. Y entonces, entre más morado es el país, o sea, la tasa de incidencia acumulada es mayor, entonces ustedes pueden ver que el único que no se viste de morado es Groenlandia, o sea, porque gracias a Dios las comunidades esquimales son más aisladas y no les da SARS a los osos polares ni a los pingüinos. Y Nicaragua, que es una caja de Pandora, no es que no haya nada ahí, sino que las estadísticas están tan manipuladas que mejor ni se publican. Siguiente. Y luego, miren lo que la OPS dice en su boletín, los países con el más alto número de casos y de muertes. O sea, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Argentina, etcétera. En el caso de personas infectadas y en el caso de muerte diarias, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Paraguay. O sea, Honduras está peleando, o sea, por el 11º, 12º lugar, y Honduras está reportando alrededor de 25 o 30 muertes diarias. 30 muertes diarias. Esos son los que están muriendo en este momento. Así es. Aproximadamente. Así es. 25, 30 muertes 30 diarias. muertes diarias, así es. Eso es Más que el año anterior. Eso es lo que estamos registrando. O sea, Honduras está en una de las posiciones de transmisión más intensa que hemos visto, con una transmisión comunitaria abierta, sin medidas de restricción en la mayor parte del territorio nacional, con una población de bajos ingresos económicos, una economía informal que necesita del trabajo diario. La gente está ahí respetando las medidas de bioseguridad, sobre todo el distanciamiento y la mascarilla son las cosas más esenciales, y no se lava las manos y todo, no me importa, pero respete la aglomeración, respete el distanciamiento y use mascarilla de forma obligatoria y no se desespere. O sea, la vacuna, si bien es cierto, el gobierno falló por tener un acceso tardío a esos programas, pero ya se están haciendo las gestiones pertinentes. O sea, yo estoy al tanto de lo que está sucediendo y eventualmente el país va a alcanzar una cobertura adecuada. Y solo para que ustedes valoren el efecto de la vacuna, en estos momentos la cobertura con 2 dosis en personal de salud anda arriba del 90%. Desde hace más de un mes no hay ingresos ni muertes en personal de salud por COVID-19. Me alegro. Están blindados. El personal sanitario se ha blindado con la vacuna. Ese es el panorama más o menos que yo voy a introducir para que mis colegas complementen. Bueno, doctor Tito Alvarado, ¿hacia dónde vamos? Después de estas estadísticas, ¿hacia dónde vamos, cree usted, con este asunto de la pandemia en Honduras? Bueno, muchas gracias. Indudablemente que el panorama, tal como lo describió mi colega Sierra, es bastante sombrío, en el sentido que estamos en la cúspide
yo diría, de esta pandemia, a juzgar por los casos que están ocurriendo diariamente, a juzgar por las muertes que están ocurriendo diariamente y a juzgar también por la aglomeración y el lleno de los hospitales y los triajes. En este momento es una tragedia tener esta enfermedad y no tener cupo en un hospital. Estamos hablando de hospitales públicos y mucho menos triajes. Eso lo claman sobre todo en el centro del país, en nuestro distrito central, en donde existen muchos pacientes en los triajes que desesperadamente necesitan alto flujo, o sea, ya una etapa cerca de ser intubado, y no pueden obtenerlo porque sencillamente no hay cupo en los hospitales. ¿Qué nos dice eso? Que el panorama es tétrico. Por lo tanto, ya me gustó mucho el planteamiento de SINAJER recientemente expresado por esta comisión especial de riesgo, en donde realmente incita a los tomadores de decisiones, me refiero a la CESAL, de que es necesario replantearnos un nuevo panorama, una nueva estrategia para abordar esto, porque de lo contrario se nos va a ir de la mano y vamos a experimentar la tragedia que ocurría allá en Ecuador, en Guayaquil especialmente, en donde las familias no tenían ni siquiera dónde llevar a los muertos y los tiraba en las calles. Eso hay que tener presente de esas tragedias y hay que aprender de ellas. Por lo tanto, yo creo que en este momento, por lo menos en el Distrito Central, que es donde está el serio problema en relación a esta enfermedad en nuestro país, necesitamos replantearnos de tal manera que conjuntar todas las decisiones, ayudándonos todos los gremios, tanto académicos, sociales, de todo tipo, religiosos y pensantes de este país, en donde nos unamos en un solo haz para ayudarle a CESAL, a SINAJER, obviamente, para tratar, pero que ellos tomen la decisión. En otras palabras, si estamos hablando de vacunas en este momento y la tragedia que existe y el entendimiento de la aplicación de estos biológicos, necesitamos nosotros de que haya decisiones acertadas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la potencialidad de que venga Delta, si es que no la tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos que los asesores del PAI, del Programa Ampliado de Inmunizaciones, acepten sugerencias de organizaciones que ayudan a esta pandemia. Llamo a la atención de la universidad, del grupo de la plataforma y otros grupos ad hoc que se han autonombrado para poder contribuir con esto. Entonces, que se haya una reunión lo más pronto posible para pensar en conjunto y tratar de ayudarles, pero que estas decisiones sean tomadas en cuenta y obviamente sean aceptadas por la gente que está dirigiendo esta pandemia. Necesitamos con urgencia hacer esto. Estamos poniendo un simple ejemplo, pero hay muchas otras decisiones que hay que tomar, porque el Distrito Central está siendo agobiado por esta pandemia en este momento. Bueno, pues voy a profundizar sobre qué implica replantearse la estrategia en el manejo de la pandemia ante esta situación de 25, 30 muertes diarias por la COVID en Honduras y el incremento de los contagios en varios departamentos, especialmente en el nuestro, en Francisco Morazán. ¿Qué significa y los alcances de ese replanteamiento? ¿Por dónde debe comenzar ese replanteamiento? Más allá de que nos unamos todos y sobre todo las organizaciones, los expertos, los cientistas en salubridad y en otras áreas de la ciencia, en el buen manejo de esta pandemia, porque ya nos advierte el doctor Tito Alvarado, si no vamos a tener imágenes como las que vimos en Ecuador el año pasado, donde los muertos estaban en las calles, en los corredores de los hospitales, donde la muerte se apoderó de la ciudad y la gente cremaba los cadáveres
en los sitios públicos. Y tuvo al señor embajador de Ecuador acá. Yo lo tuve aquí, correcto, yo lo tuve. Entonces, cuando hablamos de replanteamiento, doctor Efraín Bu, y más allá de lo que ha planteado, porque tiene otras cosas que decirnos el doctor Tito Alvarado, ¿qué más hay que hacer? Si hay que replantearnos la estrategia en el manejo de esta pandemia para que no caigamos en situaciones extremas como las que hemos visto en algunas ciudades latinoamericanas. Adelante, doctor Efraín Bu. Sí, mire, yo opino que en primer lugar tiene que fortalecerse la conducción y la gestión de esta pandemia a nivel de liderazgo en la Secretaría de Salud. Y creo que debe haber una articulación muy estrecha, porque no existe, con el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Son las dos grandes organizaciones públicas que manejan la salud en este país. Creo que la Secretaría de Salud debe retomar con seriedad, con dinamismo, ser muy proactiva en cuanto a la rectoría de la salud en el país. Ese es un aspecto. Pienso que es importante articular también a todas las organizaciones científicas que están bajo la sombrilla del Colegio Médico de Honduras, incluso el Colegio Médico, articularse con las facultades de medicina de nuestras universidades, junto también con la Secretaría de Salud. O sea, necesitamos formar un equipo muy amplio, multidisciplinario, y sería la opinión también de que se constituyera un equipo técnico-científico de muy alto nivel, porque tenemos figuras muy formadas, con mucha experiencia en el país, casi a un nivel presidencial, para formular las estrategias con base en las experiencias que se han vivido en meses anteriores. Creo que podemos aprender muchas lecciones, ¿verdad? Y en general ya estamos a las alturas. Hemos visto ya muchas conferencias internacionales donde se están evaluando y se están tomando en cuenta las lecciones aprendidas. Dentro de este esquema que estoy planteando implica, para ya operativizarlo, reactivar y fortalecer toda la red de atención primaria, todas las clínicas de triaje en términos de personal, capacitación del personal, insumos cotidianos, equipos y medicamentos especiales. Esto también es extensivo para los hospitales de segundo y tercer nivel, donde nos llega aproximadamente un 15 o 20% de las personas que se infectan, y dentro de las cuales un 5% terminarán en unidades de cuidados intensivos. Necesitamos nosotros fortalecer también en términos de personal, equipo, insumos y medicamentos a estos hospitales. La otra cosa es que no debemos abandonar ni dejar que se debilite, ¿verdad? O mejor bien relanzar las fuerzas de tarea para a nivel municipal. Yo creo que los municipios deben tener un papel activo, dinámico, muy comprometido en el término de generar fuerzas de tarea para la detección de los casos y contactos y darle seguimiento a estos. Es decir, la trazabilidad de contactos no debe debilitarse, no debe abandonarse, debe continuar. Y debe continuar ahorita porque tenemos nuevos retos. Los nuevos retos son precisamente las variantes que están surgiendo, que no es que acaban de surgir. Esas variantes comenzaron a circular a partir de marzo del año pasado. Entonces, es esperable que vamos a tener rebrotes dentro de una pandemia que nunca se ha logrado controlar en Honduras. Vamos a tener rebrotes mayores con estas variantes que están ocurriendo. Por otro lado, siempre dentro del mismo contexto, es importante fortalecer la red de laboratorios, la red diagnóstico laboratorial, pues, colocando laboratorios de diagnóstico virológico en las ciudades más importantes y más estratégicas del país. Y no solo darle capacidades del diagnóstico virológico molecular, sino que también darles las facilidades y las habilidades para la detección de los parámetros bioquímicos que sirven para el seguimiento de esta enfermedad cuando los pacientes están en tratamiento. Es un aspecto también toral, diría yo. Y otra parte importantísima, que ya la mencionaron nuestros colegas, es relanzar las medidas de bioseguridad. Es realmente lamentable estar viendo en las calles cómo la gente está como creyendo que ya la pandemia ya no existe.
y andan con una liberalidad y un relajamiento extremo, ¿verdad? Y pienso que hay que relanzar esa campaña de bioseguridad y en esta ocasión ya no solo a nivel nacional, sino que hay que empezar a focalizar grupos fundamentales, ¿verdad? Por ejemplo, para poner los estudiantes, para el caso, para los patronatos de las comunidades, ¿verdad? Y otras organizaciones sociales, sindicatos, donde empezar a focalizar para dirigir la educación preventiva hacia estos sectores y darle sostenibilidad de largo plazo a estas medidas de bioseguridad. O sea, necesitamos, pues, al replantear la lucha contra la pandemia, tendremos que formar equipo, que es lo que no ha habido todo este tiempo, una formación de equipo y entendimiento de todas las organizaciones en el sector salud. Hay que estarse capacitando continuamente, porque así como la enfermedad es de dinámica y de rápido avance, también en la ciencia internacional el avance es enorme. El avance se cuenta sobre bases semanales. Están surgiendo nuevas opciones y no estamos siendo incorporados en términos terapéuticos a esas nuevas opciones terapéuticas que han surgido para combatir el virus en las etapas más tempranas de la infección. Son todas estas temáticas que hay que introducirlas en las estrategias para relanzar la lucha contra la pandemia. Incluyó aquí la vacuna, que es el arma más fuerte que tenemos en este momento, la más sólida para doblegar esta epidemia. De hecho, ya hay países en donde están viéndose los resultados de una vacunación eficiente y rápida y están están tirando para abajo los casos, ¿verdad? Y entonces creo que tenemos que aprender y analizar mucho esos aspectos. Bueno, después de escucharlos, me pregunto si ese replanteamiento de la estrategia lo podemos hacer con las actuales autoridades de salud. Después de escucharlos, Tito Alvarado, Efraín Bu, Manuel Sierra, me pregunto si no llegó el momento de hacer un cambio de liderazgo en la Secretaría de Salud. Después de escucharlos, reflexiono si ya llegó el tiempo el que el presidente Hernández asuma una actitud más responsable en el manejo de la pandemia y en este replanteamiento que están pidiendo varios sectores, sustituyendo a las actuales autoridades para poder ejecutar ese replanteamiento, o ese replanteamiento de la estrategia no requiere de cambio de liderazgos en la Secretaría de Salud. Ante la situación de emergencia, ante el drama que ustedes plantean, del número de contagios y de las muertes diarias por la COVID, y aunque nos han venido vacunas en las últimas semanas, sabemos que no tenemos, y a pesar de la experiencia, una gran infraestructura como para vacunar rápidamente a los hondureños que tengamos que vacunarnos para ir apaciguando la pandemia. Me estoy haciendo esas preguntas y no las hago para tener más rating, no las hago porque no me cae bien la secretaria de Salud. De hecho, tengo muy buena relación profesional con la secretaria de Salud, con los subsecretarios de Salud, pero ante lo que estamos viendo, me pregunto si están proponiendo desde SINAGER un cambio de estrategia. Esa estrategia y esos cambios se pueden hacer con las autoridades que desde marzo han manejado la pandemia, o definitivamente la estrategia pasa por cambiar las autoridades de salud. Se los pregunto así, una pregunta simple, pero qué bueno que la conozca el mandatario y que asuma un compromiso, digo yo, mayor ante la situación que estamos viviendo. Me dice la producción que está Sir Salvador Moncada también en Londres en este momento. Excelente. Así que Sir Salvador Moncada sé que se mantiene pendiente de todo lo que ocurre en Honduras, en especial en materia de sanitaria con esta pandemia. Después de escuchar usted a sus colegas Tito Alvarado, Manuel Sierra y Efraín Bu, ¿tiene alguna valoración distante geográficamente, pero sé que muy cerca de los 9 millones de hondureños, doctor Sir Salvador Moncada? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Renato, por invitarme a participar. Yo obviamente estoy lejos del terreno y los compañeros que han opinado anteriormente tienen mucho más conocimiento del detalle de lo que está pasando. Pero yo he oído hablar de la formación de un equipo
central que dirija la lucha contra la pandemia desde el principio. Desde marzo del año pasado creo que la universidad planteó eso como una necesidad en la que varios sectores fueran llamados por el gobierno a participar en un esfuerzo conjunto para planificar la lucha contra la pandemia. No hay forma que se pueda resolver este problema si no se hace de una manera coordinada, si no se hace de una manera en la cual la mayor parte de sectores de la sociedad civil y instituciones participen coordinadamente en este trabajo. Se han expresado opiniones muy valiosas, no solo de Tito Alvarado y del doctor Bu, y además del doctor Sierra, que demuestra que ellos son gente de muchísima experiencia. Y me imagino que en este momento son parte de las comisiones que ha formado el gobierno para llevar a cabo la lucha contra la pandemia. Si no son parte de eso, no entiendo entonces qué es lo que estamos haciendo. Porque si están fuera y están gritando desde afuera lo que se debe de hacer correctamente y no se hace, entonces no hay coordinación, no hay trabajo en conjunto, no hay trabajo estratégico que es el necesario para luchar contra la pandemia. Recuérdense ustedes que estamos en este momento en una situación crucial, no solo por la presencia del virus como lo hemos conocido, sino por las variantes, especialmente la variante Delta. Y Honduras no tiene ni siquiera la capacidad de hacer los estudios genómicos para saber si efectivamente esa variante ha llegado a Honduras. Si esa variante ha llegado a Honduras, estamos en problema muy serio. Esa variante es 50% más infecciosa que la variante alfa, que era ya 50% más infecciosa que la variante original. Y se disemina de una manera rápida, lo que urgiría que esta estrategia exista lo más rápidamente posible. Necesitamos un diagnóstico genómico lo más rápido posible de los casos que se están sucediendo. A mí, yo me asombraría si no está en Honduras ya la variante Delta del virus, que se está regando por el mundo de una manera impresionante. Pienso igual. Ahora, con respecto a los datos de incidencia de muertos y lo demás, solo para darles un dato, cuando se planteaba que habían muerto 3.5 millones de personas, la unidad de la revista Economist, que es muy seria de estadística, calculó que había una gran cantidad de bajo estimación de casos. Y que los muertos en ese momento posiblemente eran entre 7 y 10 millones de personas. Eso hace varias semanas. De tal manera que la cuestión es seria y la variante Delta es seria y el gobierno debería en este momento estar tomando en cuenta todo lo que se está diciendo afuera por gente que conoce la situación e incorporando a esta gente a un esfuerzo conjunto nacional para lograr efectivamente controlar la situación. Que estén poniendo algunas vacunas que nos regalaron no es suficiente. Casi prácticamente todas las vacunas que se están poniendo en Honduras son regaladas. No ha habido una estrategia de comprar vacunas, no ha habido una estrategia de vacunar a la gente. De tal manera que hay que hablar en serio y hay que tomar en cuenta la opinión de la gente que sabe e incorporarla a esta comisión del gobierno para que se trabaje de una manera coordinada. Si no, no estamos haciendo nada. Miren que todos los profesionales de las ciencias médicas han mencionado una palabra. El denominador común de su exposición es articulación. 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 Si en más de un año no la hemos logrado, llegó el momento entonces de nombrar personas que logren esa articulación entre todos los sectores para enfrentar la pandemia y estas variantes últimas, sobre todo la Delta, con más éxito. Yo me lo estoy preguntando. Yo no creo que están esperando que esta cosa se riegue más, se agudice más, cuando tenemos enfrente un proceso electoral fundamentalísimo para la democracia en Honduras. Y que va a abrir la transmisión. Yo le digo a la ministra Alba Consuelo Flores,
Yo creo que llegó el momento, ministro, de una decisión heroica. Si siente que se ha desgastado, que ya no puede más articular lo que le están pidiendo reconocidos médicos, yo creo que llegó el momento de hacerse a un lado y de ser franca por el bien de Honduras y de decir, no, esta pandemia nos ha desgastado a muchos funcionarios, ha desgastado al gobierno. Por lo tanto, para enfrentar estas variantes que vienen más agresivas, yo me hago a un lado, renuncio. Si no es así, yo le digo al presidente Hernández, creo que llegó el momento también de tomar con más seriedad. No digo que no ha tomado con seriedad el asunto, que han cometido errores, errorazos, actos de corrupción es innegable, pero también debe dar un paso al frente y decir, dejar por un lado el orgullo, dejar por un lado el ego. Los científicos nos están diciendo que nos articulemos. Después de 15 meses, escuchar la palabra articulación solo significa fracaso si no se ha logrado esa articulación. Por lo tanto, ante la variante agresiva, hay que articularse y ahí el gobernante tiene la obligación ética, moral y patriótica de decir, no, esta articulación no se va a conseguir con quienes no la han conseguido hasta ahora. Tengo que nombrar nuevas autoridades. Y en esa decisión debe ser inclusivo. Dejarse el ego, dejarse el orgullo, los prejuicios, los malos sentimientos a un lado y poner a la gente que realmente necesita en este momento articular la pandemia. Porque si es así como lo están diciendo, no tengo por qué dudarlo, son gente con mucho conocimiento. Si decimos que han muerto 7,000 hondureños, ayer eran 7,005. Sí, y la funeraria dice que es el doble, mínimo, 15,000. Y usted dice que según proyecciones de organismos internacionales hay que multiplicarlo por 3 o por 5. 3 o por 5, por ahí más. Estamos hablando que Honduras pudiese tener fácilmente 25,000 muertos por la COVID. 15,000 a 25,000 muertos. Así es. Voy a ir a la pausa y voy a dejar estas reflexiones en la ministra de Salud. Y no tome, ministra, estas expresiones como de alguien que tiene prejuicio. No tengo prejuicio contra usted. No tengo prejuicio contra usted. Pero si usted ya siente que se desgastó y que no puede articular el manejo de esta pandemia para enfrentar las variantes agresivas que tenemos ya en el mundo, hágase a un lado. Y si no es así, el presidente tiene la obligación de hacerlo. Tiene la obligación de hacerlo, poniendo a la gente que realmente logre esta articulación. Pausa y volvemos. Tunota.com es tu lugar en el mundo digital y estas son noticias que hacen titulares a esta hora de la mañana. Comenzamos en el mundo. Aumenta a 18 la cifra de fallecidos por el derrumbe de un edificio en Miami-Dade, entre ellos 2 menores de 4 y 10 años. Estados Unidos habilitará espacio para colocar el género en pasaporte sin limitarse al binario en apoyo a comunidad LGTB. Hombre fue reportado con una ruptura de su miembro viril durante acto sexual. Aquí la insólita historia. Decenas de muertes repentinas en Canadá por ola de calor sin precedentes. Actriz Alison Mack, culpable por delitos cometidos en secta sexual. Estas y otras noticias, así como columnas de interés, entretenimiento, todo en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Pandemia y vacunas, ¿hacia dónde vamos? Es la consulta que está planteada en nuestras redes sociales y ya tenemos mensajes en Facebook. Buen día, Renato, ¿qué se va a hacer con la gente hipertensa y diabética que se quedó sin vacuna? Porque la gente no sabía que estaban pidiendo constancias, carnet, etcétera. Yo en mi caso hasta como a las 11 de la mañana me di cuenta que pedían una constancia médica después de hacer fila 3 horas. Así que salí corriendo a pedírsela a mi médico, pero cuando regresé ya estaba cerrado la UPN. Estuve todo el resto de la semana yendo a la UTH, la UNAL, la UPN, la Católica, Vía Olímpica y todos como puestos de acuerdo me dijeron que no. El COVID ni espera ni pide papeles, Renato. ¿Qué piensan hacer con tanta gente que se quedó sin la primera vacuna y ya se habla de la segunda dosis? Pregunta. Aristides Guevara Juárez.
Solo don Salvador Moncada se refirió al único culpable, es el actual gobierno. Ni siquiera comprar vacunas han hecho estos cachurecos. Basta ya. Damián Luis, vamos a una catástrofe social no solo en el aspecto de la pandemia, sino en lo político y democrático. Utilizan siempre el término problema mundial, pero si no se hubieran robado 3.000 millones de dólares, no se estuviera muriendo tanta gente. Y ahora estamos en el pico y no hay dinero. Más préstamos y más préstamos. ¡Qué desastre de gobierno! Gustavo Gekel, todo es premeditado para que siga el caos y ellos poder seguir haciendo sus picardías y para que no hayan elecciones y que el indómito siga en el poder. Alan Alvarenga, buen día. Renato, lastimosamente en Honduras, debido a la corrupción de los diputados, ministros y otros empresarios corruptos, vamos hacia un abismo. ¿Qué se pudo hacer con los 50 millones que Marco Bográn y Juan Orlando Hernández se embolsaron? A los políticos, todos de Honduras, ¿de cuándo acá les importa la salud de sus habitantes? Y con mucha parte de la población que ni caso hace, Honduras está condenada al fracaso. Leemos un último mensaje de Anarese Cepeda, de 25 a 30 pacientes diarios oficiales. Pero ¿en qué estadísticas están incluidas las muertes en hospitales privados, en las casas, en aquellos lugares donde no tienen acceso a la salud? Para rematar, el pueblo no entiende en usar todas las medidas de bioseguridad. Agradecemos todos sus mensajes y participaciones. Continuamos con Frente a Frente. Y por eso es que el organismo internacional que mencionaba el CIR Salvador Moncada y el doctor Manuel Sierra establecen el subregistro que existe. Multiplique por 3 las muertes oficiales que nos dicen. Por lo menos multipliquémoslas por 3. Y verá que si ya van 7.005 muertos por COVID, datos oficiales en Honduras, esto pudiera ser entre 20 y 25.000. Las funerarias le pasan diciendo mínimo el doble. Sí. Mínimo el doble, 14.000. Yo le sumo 7.000 más. Mire, yo le voy a pedir a los 3, lo que menos quiero es comprometerlos, pero sé que todos tienen una mentalidad independiente. Viven de su trabajo, de sus esfuerzos, de su perseverancia, de su lectura, del trabajo que han hecho en la vida, que no están comprometidos políticamente con nadie. Esto no se trata de una campaña política contra nadie, sino decir las cosas realmente como son. En esa articulación que todos ustedes están pidiendo, necesitamos cambiar o que se cambien las autoridades de salud para recomponer con una nueva estrategia la pandemia, ahora que tenemos situaciones más complicadas por las variables más agresivas. Así, brevemente, y después vamos a pasar al tema de vacunas y otros elementos importantes. O quizás un cambio de paradigma y de forma de trabajo. Es decir, en estos momentos completamente de acuerdo con lo que mencionan mis 3 colegas. O sea, hay una respuesta fragmentada, desarticulada. SINAGER va por un lado, Secretaría de Salud va por otra, los triajes van por otra, las brigadas van por otra, la unidad de vigilancia de la salud que maneja el laboratorio va en un lado, SINAGER tiene una unidad de vigilancia de la salud también paralela, el sector privado va por otro, los laboratorios privados también. Y con mucha pena les puedo decir que yo miro que la mayoría de las alcaldías en el país han asumido poca responsabilidad en esta pandemia. O sea, en estos momentos, por ejemplo, la alcaldía de Tegucigalpa, o sea, con su equipo de salud, es la llamada a conducir una estrategia articulada que dé respuesta a la población más vulnerable en estos momentos, que es la ciudad capital, que está siendo hecha a pedazos por esta pandemia. Me lo ha resumido. Todo esto está fragmentado. Todo esto está fragmentado. Y no hay un liderazgo o liderazgos que traten de articular todas estas fragmentaciones que tenemos en el manejo de la pandemia. Manuel Sierra, egresado de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, con maestría de Harvard. Así de simple. Doctor Tito Alvarado, ¿y usted qué piensa? ¿El replanteamiento de la estrategia implica también hacer cambios en la Secretaría de Salud? Bueno, indudablemente desde el año pasado que hemos estado externando opiniones sobre esta pandemia en nuestro país, dije que cuando estamos ante una pandemia de tal magnitud, consideremos
esto como una guerra contra el Así país. es, un Y comando. que esta guerra como el país necesita una conducción con opiniones integradas. Eso lo he estado diciendo hace mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda decisión sea consultada y consensuada por el grupo ad hoc, o como se le pueda llamar, para que le ayuden a los entes que dirigen la pandemia, estatales y no estatales, para que haya un solo haz de decisiones. Así como hicimos, recordemos el conflicto con El Salvador, que estuvimos unidos ante un grupo de personas que dirigían, y eso fue muy, muy satisfactorio. Pues así como hicimos con ese conflicto, debimos hacer desde hace mucho tiempo una unidad granítica de toma de decisiones para poder actuar. Obviamente a esta altura, donde ya tenemos el pico, diría yo, la crisis muy, muy extensa, nunca es tarde, obviamente, pero yo no sé hasta qué punto podríamos nosotros quitar todo ese personal de salud, de los que toman las decisiones, y poner otro que venga a esta altura con algunos problemas de conocimiento del engranaje propio de la institución. Así que yo diría mejor tratar de consensuar con este grupo, pero que tenga poderes y que tenga toda la anuencia y sostenibilidad de parte del gobierno, porque no creo yo que quitar a una gente y que venga una nueva gente con todos los aciertos que han habido en el gobierno, obviamente muchos desaciertos. Yo creo que sería lo más conveniente es tratar de entrar como cuando alguien, una institución de esas que intervienen con frecuencia en nuestro país, que llega a una comisión interventora y empieza a hacer los cambios. De ese tipo de situaciones sería conveniente, pero no sustituirla del todo, sino que tratar de que tenga posicionamiento y que tenga poderes para poder ayudarle, porque a esta altura no podemos tratar de borrón y cuenta nueva. A esta altura necesitamos que todos nos conjuntemos y que todo lo malo que se haya hecho o que esté inadecuadamente realizado, tratar de enderezarlo, pero con esta ayuda de todos los entes de nuestro país. Bueno, pero así sí. visualizo a esta altura. Renato. Sí, doctor, adelante. Yo creo que lo que ha dicho Tito Alvarado es importantísimo. Yo no sé si hay que cambiar las autoridades de salud o no, pero obviamente ha habido incompetencia en el trabajo. Pero lo que se debería de nombrar inmediatamente es una comisión con poderes para que planifique efectivamente lo que se viene de la lucha. Hay una serie de problemas importantísimos que hay que resolver. Por ejemplo, ¿cómo vamos a diagnosticar si está la variante en Honduras? ¿Cómo vamos a retomar la educación del pueblo en las medidas de bioseguridad? ¿Cómo vamos a tratar las variantes nuevas si efectivamente aparecen y empiezan a llenar los hospitales? ¿Cómo vamos a comportarnos en esa situación? Y una cuarta es, ¿qué vamos a hacer con respecto a vacunas? No tenemos suficientes con las que nos han regalado. Habría que tener ya una estrategia para las vacunas y las nuevas, porque no podemos seguir pensando que Pfizer o Moderna nos van a dar las vacunas. Hay unas vacunas de segunda generación que están apareciendo, que pueden ser muy buenas y que podrían plantearse dentro de una estrategia. Esos son 4 puntos importantes que tendrían que decidirse a nivel nacional por una comisión coordinada como se ha planteado. Yo creo que si no se hace eso, va a seguir la cosa caminando cada uno por su lado y el problema se va a convertir en un problema mucho más grande de lo que tenemos en este momento. La educación del pueblo, la decisión sobre las vacunas,
el riesgo de las nuevas variantes agresivas, la reacomodación del servicio de salud a sus distintos niveles para tratar con este problema. Eso obviamente necesitará dinero y obviamente sería bueno si devolvieran esos 3.000 millones de dólares y los pusieran en manos de una comisión honesta que va a trabajar por esa estrategia, serviría muchísimo. Qué gusto me daría ver a los 4 en esa comisión central, e incluyendo a otros, para tomar las decisiones heroicas que en este momento de la pandemia necesita Honduras. ¿Y usted cómo valora ese replanteamiento? ¿Pasa por cambio de autoridades o por dónde, doctor Efraín Búho? Mi respuesta es sí, pasa por el cambio de autoridad. Necesitamos un líder con formación y experiencia en el área médica y de salud pública y epidemiología, pero no una persona, sino con un equipo a su alrededor especializado en ramas específicas, sobre todo ahorita que está viniendo el reto de las vacunas y el reto de las variantes, básicamente. Tenemos una serie de las variantes en realidad comenzaron a causar preocupación, no ahorita que se ha vuelto algo mediático con esta variante particular, sino que desde el mes de diciembre, cuando se empezó a determinar la variante B117 o alfa en Inglaterra, que rápidamente tomó todo el país, y ahora es la que predomina en los Estados Unidos, y que es mucho más contagiosa, del 50% comparado con su predecesora. Y la actual variante Delta es 70% más contagiosa, más transmisible que la variante alfa. Entonces se necesita tener un equipo técnicamente muy preparado para analizar las opciones que se tienen para enfrentar el reto de estas variantes. Creo que desde aquel momento, desde diciembre, debió haberse establecido la vigilancia genómica, porque muchos países de América Latina empezaron a vigilar el tipo de variantes que estaban circulando en sus países desde el mes de diciembre que se comenzó a hablar de eso. Nosotros estamos hasta ahorita, nos dimos cuenta hace un par de semanas de unas muestras que mandó Honduras a la OPS, que estaba circulando aquí la variante alfa, la B117, que es esa, la variante surafricana, la 1351, y la variante brasileña P1. Pero no sabemos cómo estamos con la variante Delta en este momento. Sabemos que ya está en Panamá y no me extrañaría que ya estuviera circulando aquí. Todo eso requiere equipos técnicos bien formados y estudiosos alrededor de un liderazgo sólido en el área médica, ¿verdad? Y tenemos en este país y dentro de la misma Secretaría de Salud hay personas muy competentes que pueden manejar esa situación, como también las hay en el área académica, por ejemplo. Y ahí tenemos a su lado, ¿verdad?, el doctor Manuel Sierra, que es uno de los grandes cuadros que tiene este país en el área de epidemiología. Entonces, hay gente muy preparada, ¿verdad?, y que puede conformar este equipo y convertirse como en la luz que ilumina el camino que nos queda, porque es muy largo y va a ser muy difícil. Vienen tiempos mucho más difíciles de los que hemos pasado. Me permite decir una cosa nada más. La variante Delta se está regando por los Estados Unidos ahora muy rápidamente. Y no sería raro que esté en Honduras ya. ¿Ya está? Y esa sí es un peligro muy serio. Es decir, eso obligaría a una acción de emergencia sobre la acción de emergencia que ya era necesaria. Así es. Y mire, las probabilidades de mutación del virus son directamente proporcionales a la intensidad de transmisión. Entre más transmisión comunitaria esté existiendo, el virus aumenta sus probabilidades de cometer fallos en su replicación genética. Y de ahí es que surgen las variantes. Entonces, por eso es importante las medidas de bioseguridad, porque la bioseguridad, a la par de las vacunas, disminuye la intensidad de la transmisión y nos da tiempo para alcanzar las coberturas adecuadas y poder llegar a esa famosa inmunidad de rebaño. Por eso son importantes las medidas de bioseguridad a la par de las vacunas. Así está la situación en Honduras. Con mucho gusto, doctor Alvarado. Quiero hacer un pequeño comentario. Yo creo que indudablemente, se esté o no esté confirmada esa variante Delta en Honduras, nosotros estamos a esta altura obligados
obligado, y reitero esta palabra, obligado a actuar como que si la tenemos ya. Así es. Porque eso es inminente. Así es que ese es un punto importante a considerarlo. De acuerdo. Yo solo puedo resumir por lo que los cientistas nos dicen en este momento, que el liderazgo de esta nación, indistintamente de la situación que atraviese, de los prejuicios que tenga la población contra él, está obligado por la emergencia de la pandemia y ante la posibilidad de que estas variantes agresivas ya estén en el país, y tomando en cuenta que ha sido un manejo de la pandemia con atribuciones de la Secretaría de Salud, pero con atribuciones en otras instancias, y eso me lo confirmaba el doctor Manuel Sierra, me lo decía el doctor Manuel Sierra, como que la Secretaría de Salud tiene paralelas en todos lados. Así es. Y al Ha interior. sido imposible, y al interior, dice, ha sido imposible que haya un manejo articulado de la pandemia. Entonces, por eso tenemos 3 opciones. Ministra de Salud, o usted renuncia, porque definitivamente la pandemia la ha desgastado, ha tenido paralelas externas e internas, es imposible así articular una estrategia. Y nos hace un bien a todos. Yo no digo que es una mala persona, pero la emergencia del país en este momento necesita de una articulación. ¿Qué pasa de repente? Porque usted no lo ha logrado por otro liderazgo ahí, y esto lo afirma el exsecretario, el exdirector del Seguro Social, el doctor Efraín Bu, o el presidente de la República toma esta decisión. Lo que menos creo es que pretendan llevarnos a un proceso electoral con una emergencia mayor a la que tenemos y con una crisis sanitaria mayor a la que ya tenemos. Así que yo, en nombre de todos los hondureños, exijo del gobernante más seriedad en el manejo de la pandemia, porque si no hay seriedad en el manejo de la pandemia, en un replanteamiento de estrategia que lo están pidiendo hasta las mismas instituciones estatales, él va a ser responsable de más muertes en el país. Le caigamos bien o no le caigamos bien al presidente Hernández, está en la obligación de hacer un cambio de timón en el manejo de la pandemia. Es el que tiene el liderazgo en este momento, no otro. Y sobre sus espaldas va a caer que se triplique, cuadruplique o quintuplique la cantidad de hondureños muertos por el mal manejo de la pandemia. Continúan llegando sus participaciones. La OTSE pregunta, dice, ¿por qué no se nacionaliza la salud? Se da gratuita a nivel nacional. ¿Por qué la salud está en manos de un pequeño grupo de poder que se beneficia de la desgracia de la gente? Eso nos ha afectado, y no solo en el tema de la pandemia. Alexa González, lo que no se entiende es la terquedad del presidente de mantener a Alba Consuelo al frente de esta institución tan compleja. Ha creado paralelas para ayudarle en vez de cambiarla. ¿Qué hay detrás de eso? Es evidente que ella no sabe de salud pública y hay tantas personas que sí pueden. Miren el liderazgo de Cosenza en San Pedro Sula. Eduardo Velázquez, ayer día miércoles estaban abarrotados los bares de una manera increíble. Ni pasar se podía por una calle de la América. Después solo somos quejas y buscamos culpables. Es que no hay, no me lo mataron. Irresponsables. Anabel Brown dice, desafortunadamente no importa cuántos programas se hagan, cuántos pedidos hagamos, cuántos consejos demos. Al gobierno y toda su gente no le importa nuestro país ni su gente. Ya son 15 meses y no han tomado en cuenta nada. Que la ministra va a renunciar porque está agotada no va a suceder. Nadie va a soltar ese barco de donde sacan miles y miles en sueldos y más. Comenta también Alfredo Lizardo, ¿y para cuándo vacunan a los agricultores? Estos sí realmente son de primera línea. Cuando todos estábamos encerrados, aterrorizados, estos aún con su miedo infundado no dejaron sus siembros para que no faltara la comida en cada mesa hondureña. Estos son algunos de sus mensajes y participaciones. Continuamos entonces dando lectura
Ana Lorena Raudales Cepeda, ha habido un pésimo manejo de la pandemia desde el principio, excluyendo al colegio médico. Si esto sigue así, vamos a un desastre mayor. Aunado a esto, el pueblo que quiere seguir trabajando, ante todo las microempresas, más que los políticos que siguen sin medidas de bioseguridad y aglutinados. Agradecemos todos sus mensajes y participaciones. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos a Frente a Frente. Vamos a referirnos a las vacunas en unos minutos, pero antes un rápido repaso a la situación actual, ya con gráficas estadísticas de la pandemia. Doctor Manuel Sierra. Bien, estos son datos tomados de lo que son los reportes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de SINAGER. Yo me tomo la molestia de que cada uno de los reportes, línea por línea, lo transfiero a una hoja de Excel, luego lo convierto en una base de datos. Bueno, es un trabajo que tengo que hacer a diario. Pero ahí ustedes tienen las semanas epidemiológicas hasta la 25, que terminó hace unos 3 días, y tienen en azul el número de pruebas realizadas y el número de muestras positivas en la línea naranja. Entonces, ustedes miran esos altos y bajos en las líneas azules, sigue siendo esa capacidad errática de diagnóstico que sigue teniendo el Laboratorio Central de la Secretaría de Salud, aún mezclando, digamos, las pruebas de PCR con las pruebas de antígeno que deben de ser manejadas de forma separada. Pero lo importante en esto es la línea anaranjada, que inexorablemente nos dice que cualquiera sea el número de pruebas que se hagan en el país, no bajamos de un 33-32% de positividad diaria. O sea, diaria. O sea, esa es la carga de infección que nosotros tenemos. La siguiente, por favor. La siguiente. Luego, en esto tenemos graficados también el promedio. O sea, yo hago todo un análisis estadístico de, por semana epidemiológica, el promedio diario de personas reportadas hospitalizadas y de personas reportadas estables. Entonces, si ustedes se fijan, o sea, cuando vemos el número de personas hospitalizadas, o sea, básicamente no bajamos de 1,000, o sea, 1,000 personas diarias hospitalizadas. O sea, eso es lo que tenemos a diario, o sea, a lo largo de todo este año, ¿ah? Pero lo interesante es la manera en cómo se está comportando. Si ustedes se fijan en la línea naranja, que son las personas estables, ven una tendencia al decrecimiento. Y siga ahora la otra, la siguiente, por favor. Que eso es lo preocupante. O sea, las personas estables van decreciendo y miren ustedes el número de personas graves reportadas diariamente, que es la línea en azul, en ascenso. Y luego las personas ingresadas a UCI, el promedio diario, en ascenso. O sea, en ascenso. O sea, esto es lo que estamos viendo de la realidad. Y lo que nos preocupa, cuando usted mira ya las estadísticas, San Pedro Sula ya dejó de ser el epicentro. El epicentro es la zona metropolitana de Tegucigalpa. Ya tenemos más casos y más muertes que San Pedro Sula. Y vamos en aumento, vamos en creciendo. La siguiente. Entonces, usted mira, entonces, en azul, la parte de personas ingresadas a UCI y todo eso, y luego mira el número de fallecidos, el incremento, que llegamos a una cúspide en la semana epidemiológica 18, 19 por ahí, y luego un descenso que para mí es un descenso ficticio. O sea, el problema es que muchas veces estas estadísticas esconden cuando dicen, bueno, tuvimos el día de hoy 9 muertes confirmadas y tenemos 36 sospechosas. O sea, entonces las sospechosas no cuentan. Claro, y de repente las sospechosas murieron de la COVID también. Claro, entonces esa es la realidad epidemiológica del país, o sea, una transmisión comunitaria intensa. Y luego vamos a la siguiente, la última. O sea, esta es una gráfica que lo único que les puedo mencionar ahí esa es una gráfica que sacó hace poco Statista, que es una red mundial de estadísticas sobre Latinoamérica, que es el número de personas vacunadas por 100,000 habitantes. Entonces,
En la cúspide, ahí arriba está Chile. Y de abajo para arriba, en el tercer lugar, está Honduras. O sea, de los países con menos vacunas. Con menos vacunados. de vacunación Menos vacunados de América Latina. ¿Cuál es el último? O sea, el último, déjeme ver, estamos peleando con Haití y Nicaragua siempre. Déjeme ver. Sí, el último es Nicaragua. ¿El penúltimo? El último es Haití, después Nicaragua, Guatemala y luego Honduras. O sea, esa es la realidad de transmisión intensa que tenemos, de desarticulación, de falta de liderazgo y al mismo tiempo un acceso errático a la vacuna. O sea, porque lo que creo que es importante decir es que el gobierno ha hecho ya gestiones importantes con algunas compañías farmacéuticas productoras de vacunas, pero en estos momentos, por ejemplo, Sputnik. ¿Por qué no viene Sputnik? Usted mire las estadísticas mundiales. Rusia está en un tremendo problema de transmisión intensa y número de muertes que se le está escalando. Ayer hubo casi 700 muertos en Rusia. Entonces, anteayer 652. En estos momentos Rusia está declarando como prioridad a su población, o sea, y la cobertura de población, igual que lo hizo India, o sea, y Estados Unidos nos donó una vacuna Pfizer que tiene más o menos una ventana de expiración más o menos como de unos 3 meses que le sirve a Honduras, pero para propósitos de Estados Unidos se vence muy rápido, porque ya ellos alcanzaron una meseta y están ahorita en las poblaciones más difíciles de alcanzar. Entonces Honduras, en medio de una transmisión complicada, se mueve a los intereses poderosos de las compañías farmacéuticas, las grandes demandas de los países con poblaciones y capitales y economías más grandes, y creo que es importante lo que Sir Salvador Moncada nos mencionó y nos propuso, que esta comisión analice constantemente nuevas opciones. O sea, eso fue, por ejemplo, el rol que nosotros jugamos en la plataforma. Nosotros desde junio del año pasado empezamos a pelear para que Honduras cambiara su marco legal y que Honduras tuviera la posibilidad de negociar con otras compañías fuera del mecanismo COVAX. Desgraciadamente el marco legal lo cambiaron hasta finales de enero de este año. Por eso es que Honduras inició tardíamente el acceso a los programas mundiales de vacuna. Ayer el presidente Hernández le pidió a la población que no le hiciera caso a las aves agoreras que pasan diciendo que la Sputnik, por ejemplo, no va a llegar. No se trata de aves agoreras, presidente Hernández. Es que solo hay que ver lo que está pasando en Argentina. Ayer se cumplía el periodo de 3 meses para mucha gente, miles de gente que se vacunaron con la Sputnik V. Y justamente hasta ayer llegaron como 350,000 vacunas. El segundo componente. El segundo componente, la del refuerzo. Así es. Hasta ayer llegaron y falta un montón de gente. Argentina está asustada realmente, aunque dicen que ahora van a producir la Sputnik también ellos. Exactamente. Entonces, es que estamos viendo qué está sucediendo con la Sputnik. Guatemala. La canciller le pidió al fondo ruso que le devolviera el dinero que adelantaron para comprar la Sputnik. E inmediatamente vinieron los rusos y dijeron, no, mandémosles unas cuantas dosis a los guatemaltecos. Así es. Que le van a llegar pronto. No, yo creo que lo más fácil es decir aves agoreras que pronostican. Esas aves agoreras lo que hacen es leer lo que está pasando en América Latina con la Sputnik. Pero bien, me gustaría el criterio porque ya tenemos 1.5 millones de dosis de Moderna donadas por Estados Unidos. Me gustaría conocer el criterio que sobre esta vacunación tiene Tito Alvarado, Sir Salvador Moncada y Efraín Bu también después de la pausa comercial. Antes de escuchar a Tito Alvarado, a Sir Salvador Moncada y al doctor Efraín Bu, por favor, ¿cuántas vacunas tenemos realmente? Aquí con el doctor Manuel Sierra, rápidamente, ¿cuánto es el porcentaje de vacunas que tenemos? O sea, en estos momentos les pido que presenten por favor la diapositiva. Estas son las estadísticas exactamente. Las estadísticas de la Secretaría de Salud hasta el día de ayer. O sea, tenemos 2.8 millones, 2.883.090.
tal y como afirma la población, la mayor parte de las vacunas, o sea, y agradecemos a los países donantes, Israel inició, El Salvador, Estados Unidos, o sea, México también, que siempre nos han apoyado. El país también ha hecho ya gestiones de compra, las únicas que han venido por gestión de compra han sido las de AstraZeneca, Pfizer creo que ya va a venir otra dosis comprada, etcétera. Ayer llegó la de Pfizer comprada, ¿verdad? ¿Cuántas dosis llegaron? 59,000. Exacto, entonces en estos momentos para planificar tenemos 2.8 millones de vacunas. La siguiente, por favor. En estos momentos, según las estadísticas, estas son las estadísticas del PAIVA, ¿ah? O sea, tenemos de ese total de dosis de administradas... 2.883.000 dosis pero estas son las que están en camino, ¿ah? Pero de las que ya han sido aplicadas, entonces tenemos... tenemos un total de 710.614 que son las dosis aplicadas, que esa es la primera columna. Y de esas 652.000 que es primera dosis y apenas 58.000 con segunda dosis. Sí. Y de estas 58.000, la mayor parte es en personal de salud. Ahora, las buenas noticias para estimular a la gente es que si ustedes miran las estadísticas nacionales, los medios de difusión, los ingresos y las muertes en personal de salud por COVID casi han desaparecido, para que ustedes miren el poder que tienen las vacunas. Entonces, es importante que acudamos al llamado, o sea, que vayamos masivamente. La siguiente, o sea, aunque esto se mira un poco, la siguiente, por favor, se mira un poco discriminatorio, pero creo que el programa de vacunas está concentrando sus esfuerzos en estos momentos. Ustedes miran en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, en los centros urbanos principales. O sea, ¿por qué razón? Porque la pandemia, o sea, el virus del SARS-CoV-2 tiene una alta tasa de reproducción básica que se transmite intensamente, entonces necesita grandes cantidades de población susceptibles para mantener su transmisión. Entonces, lo más costo efectivo en estos momentos, frente a la escasez que tenemos, es concentrar los esfuerzos en los centros urbanos principales. Salud empezó bien con el grupo de salud, que era uno de los grupos más expuestos, que tenía una alta tasa de mortalidad. Enseguida empezó con los adultos mayores, los mayores de 70 años, o sea, son las decisiones adecuadas. O sea, el país y el Consejo Nacional de Vacunas está liderado por gente que conoce muy bien los datos y que toma decisiones correctas en función de la escasez. Solo repítame los datos. Aún con la ya aplicada, ¿cuánto es el arsenal de vacunas con que contamos? 2.8 millones, para esta fase 5. ¿Hemos aplicado cuántas dosis? La primera dosis, ¿cuántas hemos aplicado? En la primera dosis, ya le digo, para decirle siempre sé que el cuadro 652.489 y en la segunda dosis apenas 58.125. Ahora, epidemiológicamente, o sea, quiero que me entienda la población también, aún con la primera dosis ya hay un efecto importante de protección. ¿En qué porcentaje? O sea, porque hay que diferenciar, y ahí es donde a veces las compañías farmacéuticas juegan, o sea, porque una cosa es la protección contra la infección y la otra cosa es la protección contra la forma severa y la muerte por COVID. Si usted tiene una dosis, por ejemplo, de Sputnik, con una sola dosis de Sputnik, sus probabilidades de infección se reducen más o menos como en un 50%, o sea, se reducen a la mitad, posiblemente hasta un 60%. Y contra la forma severa de COVID y muerte por COVID se reduce casi en un 90%, o sea, se va para ¿Solo abajo. con la primera dosis? La forma severa, así es. Entonces, para que esto sirva como un porcentaje de alivio a la población, o sea, que poco a poco vamos, o sea, y hay que tener paciencia, medidas de bioseguridad mientras tanto, y que poco a poco vayan llegando los lotes de vacunas al país. El país ha demostrado que si le llegan los lotes, vacuna rápidamente. O sea, porque esa es la fama y la experiencia que el país ha acumulado por años. Quiero escuchar la opinión sobre el proceso de vacunación
que tiene el doctor Tito Alvarado, Sir Salvador Moncada y Efraín Buch. Comienzo con Tito Alvarado. Bueno, yo diría, lo resumiría en 2 palabras: lento y fragmentado. Obviamente, este proceso se ha mejorado enormemente en las últimas adquisiciones de la vacuna, eso sí, y también en el nivel de aplicación de la misma, utilizando aquellos miembros que más a riesgo están, como los miembros de salud, que ya tienen un 90% de cobertura. Eso es muy bueno. Lo que no es bueno, también hay que decirlo. Por ejemplo, para mí fue un error aplicar una sola dosis cuando vino el Sputnik. Las 47,000 dosis que vinieron se aplicaron una y una y una, en vez de asegurarle a las personas la segunda dosis teniendo la vacuna en el país. Ese es un punto importante. Y eso no, obviamente no se va a repetir, porque escuché cuando ya vino Moderna, si vinieron 1.5 millones, que se van a vacunar el 50% para asegurarle el 50% restante la segunda dosis. Eso está correcto. Y ojalá que Pfizer también sea así, porque esta condición del Sputnik es una zozobra en este momento para muchas personas que se han aplicado esta vacuna, y es un lamento constante de qué va a pasar. Obviamente he escuchado buenas noticias de parte del gobierno que dice que pronto va a venir, y eso me satisface, porque miembros de mi familia están en ese juego en este momento. De tal manera pues que eso es importante. Pero si nosotros hacemos un parangón entre lo aplicado de la vacuna y la meta a seguir, estamos muy distantes. Estamos hablando de 5.700.000 habitantes de Honduras que necesitan ser inoculados de los 9.4 millones que somos. Por lo tanto, si hemos aplicado 202 millones y tantas, con una dosis, la gran mayoría, estamos muy distantes. Al otro lado de la frontera tenemos un El Salvador que está vacunando 20 a 30 mil diarios de vacuna. Ya lleva un porcentaje importante de vacuna con 2 dosis. Todo eso fue por no hacer tempranamente las negociaciones desde el principio, las negociaciones bilaterales, no solo confiar en el proyecto COVAX. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el proyecto COVAX, si era muy bueno en tiempos de no pandemia, está bien, pero estábamos en tiempo de pandemia, en donde había el problema de que así como Honduras estaban cientos de países, y por lo tanto, si no hacíamos las negociaciones como Costa Rica, Panamá, El Salvador, nos íbamos a quedar a la saga, y así ocurrió. De tal manera pues que ese fue uno de los pecados terribles que cometimos, errores terribles que cometimos. Claro, estaba basado en que no se cambiaba una ley, pero eso un PCM la cambia de la noche a la mañana. Y se hizo, pero se hizo tardíamente, hasta enero de este año. Esos errores nos está pasando la cuenta. Imagínense que en El Salvador no ocurrió eso. Y tiene tanta vacuna ese país que hasta nos regalan. Así es que yo pienso que ese fue el pecado original en cuanto a la cantidad de vacunas. Por lo tanto, yo digo esto de que está muy lento y está muy fragmentado. Espero que esto continúe mejorando poco a poco y que ese porcentaje ávido de la vacuna sea incorporado a la mayor brevedad posible. Sí, yo consulté a Renato Valenzuela, al doctor Renato Valenzuela, con esto del Sputnik, doctor Alvarado, y me dijo que solo mandaron el primer componente. Sí, que componente 1, solo se podía usar. Y como el refuerzo es diferente, entonces por eso se lo aplicaron a 47,000 personas, igual al número de dosis del primer componente que llegaron. Así es. Eso fue lo que me explicó Renato Valenzuela. Y usted, Sir Salvador Moncada, sobre este proceso de vacunación y la vacuna en general, ¿cuáles son sus valoraciones? Bueno, yo quiero tener un pequeño adendum ahí. Sí. La diferencia del primero y el segundo componente solo es el tipo de adenovirus. Ajá. El tipo de adenovirus 26 del primer componente y el adenovirus 5 del segundo. Por lo tanto, yo creo que si hubiéramos tenido un contrato con todas las de ley, con exigencia, yo creo que esto se hubiera hecho. Pero yo pienso que según tengo entendido, va a venir en este mes de julio y se le ha extendido la segunda dosis a estas personas.
O sea, estamos hablando de que el que tenía la vacuna ya en julio se está venciendo la segunda dosis, y espero que en este mes aparezca para que tengamos la satisfacción de que esas personas, 47,000 personas, reciban la segunda dosis y no hacer cruces que se están pensando hacerlo solo por la necesidad de no tener el biológico, porque todavía los cruces todavía no están totalmente aceptados. Necesitan más investigación al respecto para que esto sea factible de hacerlo al ser humano. La doctora Aida Berenice confirma lo que usted me acaba de decir, que efectivamente cuando se recibió el primer lote de Sputnik solo venía el componente 1, entonces la única manera que había y que tomó la decisión acertada era aplicarlo a toda. Sobre esos cruces de vacunas, Sir Salvador Moncada, de los que ya comienzan a hablar nuestras autoridades aquí en el país, porque no viene el segundo componente en el caso del Sputnik, ¿qué nos puede usted decir? Bueno, en primer lugar yo quiero apoyar todo lo que acaba de decir Tito Alvarado. El proceso es lentísimo y completamente descoordinado. Y no entiendo cómo alguien puede celebrar el hecho que solo tengamos 58,000 gentes vacunadas en este momento. Eso es realmente imperdonable. Yo creo que y todo esto es el resultado de lo que hemos estado hablando antes. Descoordinación, falta de planificación, falta de visión, falta de coordinación de los distintos grupos y así sucesivamente. Entonces cada uno va por lo suyo y tenemos en este momento 58,000 gentes vacunadas. Yo me pondría a llorar en vez de celebrar. Con respecto a las vacunas, a las dos, en este momento ya hay estudios que demuestran que la mezcla de vacunas empieza a dar datos positivos. Pero eso fundamentalmente son con respecto a la vacuna Pfizer Y AstraZeneca. y la vacuna Moderna y la vacuna de AstraZeneca. Porque las otras vacunas no sabemos, porque no hay ningún estudio que demuestre que la combinación de Sputnik con otra vacuna tiene un mejor resultado. Con respecto a AstraZeneca y Pfizer, sí, la combinación de AstraZeneca y Pfizer es buena, da una buena respuesta inmunogénica. Lo mejor obviamente es Pfizer y Pfizer, pero AstraZeneca seguida por Pfizer es muy buena y es mejor que 2 dosis de Astra. De tal manera que empiezan a surgir los estudios. Este es un estudio que salió de Oxford hace unos 2 o 3 días. Así es. Demostrando que esas combinaciones son positivas. Que funcionan con otras vacunas, no sabemos. Eso tendrá que ser investigado adecuadamente antes de poder decidir si se mezclan o no se mezclan las vacunas. Yo creo que por el momento, y aún esa gente que acaba de publicar ese trabajo de más de 800 pacientes, dice que por el momento ellos no recomiendan, aun que han tenido esos resultados positivos, la mezcla de vacunas, que por el momento hay que seguir. Si tiene Pfizer, seguir con Pfizer. Si tiene AstraZeneca, seguir con AstraZeneca. Y me imagino que si tiene Sputnik, debería de seguir con Sputnik, obviamente. La canciller Merkel se puso la primera dosis de AstraZeneca y la segunda de Moderna. ¿También funciona esa? ¿Sí? Esa es una buena combinación también. Sí. Es parecida, aunque no hay estudio, la mezcla de AstraZeneca y Moderna es similar a la mezcla de AstraZeneca y Pfizer. ¿Qué son los mecanismos? Es una vacuna de adenovirus, la AstraZeneca, y una vacuna de mRNA mensajero. Bueno, pues miren, porque yo soy de los 47,000 hondureños que está vacunado con la Sputnik. Pero me cuentan que hay un compañero... Sputnik es un vehículo viral. Que hay un colega periodista, mira, hay un colega periodista que en su desesperación, el mismo día que se le aplicó la Sputnik V, yo me la apliqué también, nos citaron para el 21 de junio para poner la segunda dosis. Pero bueno, ya sabemos que no vino el segundo componente. El colega periodista
fue a la U Pedagógica, le preguntaron si había aplicado alguna vacuna. Él en su desesperación, por algo está desesperado, él sabe cómo está su organismo, dijo que no y le aplicaron la de AstraZeneca. El mismo día. No. Eso fue hace una semana. Ah, ok. Se aplicó sí. hace mes y medio la Porque Sputnik y hace unos cuantos días se aplicó la de AstraZeneca. Sí. Bueno, no, ojalá que le vaya bien, ¿verdad? Porque ahí No. es importante, por ejemplo, desde mi punto de vista epidemiológico, la evidencia. O sea, desde un inicio la evidencia apuntaba de que el desarrollo de vacunas era bien factible, porque la pandemia afectaba a Sí. grupos de población expuestas rápidamente y luego saturaba. Entonces, que había una evidencia de respuesta inmune Claro, ahí. así es. La reinfección ha jugado un papel insignificante. Y luego se ha demostrado, por ejemplo, que personas que han tenido COVID, o sea, demostrado con PCR y han estado internos y todo eso, cuando son expuestas a una dosis de vacuna, tienen un efecto booster de refuerzo, que la respuesta de anticuerpos es mucho mayor. Sí. Entonces, esa evidencia epidemiológica indirecta ha servido de base para que estos colegas, por ejemplo, en Oxford, probaran vacunas de diferentes mecanismos, en este caso una de RNA mensajero, como es la Pfizer y la Moderna, contra otra que usa un vehículo viral como adenovirus, que es la de AstraZeneca, ¿va? Sí. Entonces, eso da pie a toda una gama de investigaciones futuras. Claro, el presidente del PAI, del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Renato Valenzuela, me dice, la Sputnik solo llegó el componente 1, debía aplicarse toda, no se podía guardar, Rusia nos debe el componente 2, el proceso es lento y fraccionado porque la cantidad de vacunas que nos ha llegado son pocas, Así es. hay contrato formal con Rusia, pero falló. Así es. Así me lo dice el doctor Renato Valenzuela. Y compradas. Hay contrato formal con Rusia, pero falló. Y compradas. Lo admite, no. Dicen que no adelantaron dinero como Guatemala, sino que pagan cuando les llegan las dosis. ¿Qué piensa el doctor Efraín Bu? Bueno, mire, yo pienso que ese nivel de vacunación con 2 dosis que tenemos no es nada es entusiasmador, para nada, ¿verdad? Y refleja que hay un fracaso en la vacunación. Y este es producto de lo que ya se ha mencionado por los colegas, de una muy mala gestión en el momento oportuno, ¿verdad? Que no se hicieron los pasos necesarios para agilizar ese proceso, cosa que fue un poco diferente con el Seguro Social. El Seguro Social empezó a negociar en el mes de agosto-septiembre del año pasado con AstraZeneca y hacer sus compromisos para tener esa vacuna en el mes de mayo de este año. Salud Pública lo hizo muy tardíamente. Entonces creo que estamos sufriendo los efectos de esas decisiones que no fueron oportunas y más bien tardías. En relación a la vacuna Sputnik, me parece que lo que se ha argumentado es correcto, porque la conformación de la primera y segunda dosis varía. Así era que está correcto el doctor Renato Valenzuela en cuanto a su explicación. Un peligro es que estén separando los intervalos de vacunación de manera arbitraria, desconociendo lo que nos dicen las empresas farmacéuticas fabricantes y desconociendo lo que está establecido en la organización, en los lineamientos actuales de la Organización Mundial de la Salud. Igualmente hay que tener un gran cuidado y un gran análisis por parte del PAI, programa que yo respeto mucho porque ha sido muy exitoso a través de la historia con esto de la vacunación. En cuanto al asunto de entremezclar vacunas, o sea, las combinaciones heterólogas que se le llaman. Hasta este momento solo tenemos un par de estudios, 2 o 3 estudios, 2 británicos y 1 español, que combinan, como ya lo dijo el doctor Moncada, la AstraZeneca con segunda dosis Pfizer y probablemente Moderna, porque Moderna tiene la misma plataforma que Pfizer. Pienso que puede ser aceptable, pero esas cosas tienen que analizarse muy seriamente a un nivel técnico, tomando en cuenta toda la evidencia científica que hay hasta este momento. No sabemos con las otras vacunas, probablemente tengamos información en los próximos meses al respecto. Lo que sí yo aconsejaría es que si vamos a comprar vacunas, a seguir comprando vacunas o a seguir recibiendo donaciones, aseguremos que las personas que van a ponerse su primera dosis tengan asegurada la segunda dosis. Y quiero poner como ejemplo la donación que hizo Israel
a principios de año, que donó 5,000 dosis de Moderna, de vacuna Moderna. Se vacunaron 2.500 trabajadores de salud. Y esos 2.500 trabajadores de salud tuvieron su segunda dosis a los 28 días. Correcto. Porque se reservó la otra mitad. Así Yo es. creo que esa estrategia hay que continuarla para evitar caer en este tipo de improvisación, de querer separar de una manera no correcta los intervalos de vacunación y presionar por los medios necesarios para que los que se han comprometido, nuestros proveedores internacionales, realmente cumplan, ¿verdad? Porque hay otro problema que tenemos que enfrentar. En la medida en que vayamos con esta lentitud de vacunación, se van generando más casos, más contagios cada vez, y el virus va mutando. Es decir, entre más casos tenemos, más mutaciones tiene el virus, y por tanto vamos a tener más variantes. Pueden surgir incluso variantes autóctonas también, no solo las importadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dicen los expertos mundiales en este campo de la vacunación y la inmunología? Señores, vacunen lo más pronto posible a la mayor cantidad de población. Aparte de que tenemos el objetivo de buscar una inmunidad colectiva o comunitaria, o lo que le llaman otros inmunidad de rebaño, en un tiempo corto, ¿no? Porque ¿qué tal si nosotros vamos a llegar a una inmunidad de rebaño o colectiva en año y medio, 2 años, y para entonces vamos a tener cepas que probablemente ya no solo sean más contagiosas, sino que también más letales que las que existen actualmente? Porque el virus sigue reproduciéndose en la humanidad y en muchos pueblos como el nuestro, que han entrado muy tarde a la carrera de la vacunación. Muchas gracias, doctor. Voy a la pausa comercial. El doctor... Yo quisiera intervenir un poquito. Sí, doctor Alvarado. Salvador Moncada. Yo quisiera intervenir y luego aprovechando este comentario. Sí. Ok. Yo quisiera lanzar una pregunta. ¿Qué sucederá a esas 47,000 personas que solo recibieron una Sputnik si no vienen en este mes que se está terminando el intervalo? ¿Cuál va a ser la opción del programa ampliado de vacunación en este momento? Entonces, tenemos que tener una respuesta a estos pacientes, porque son 47,000. Por lo tanto, yo pienso de que si no viene en este mes el segundo componente, tendríamos forzosamente que hacer 2 cosas. Una, aplicar la experiencia que tiene los 2 estudios, el español, en donde vio un despegue de anticuerpos utilizando 2 vacunas heterólogas, empíricamente, porque no tenemos otra alternativa. O si no, reiniciar la vacunación y borrón cuenta nueva. O sea, con que los que recibieron el Sputnik primero, que se reinicie una segunda vacunación en ellos, pero no podemos dejarlos al arbitrio. Estamos hablando en el caso de que no vengan las Sputnik, porque sabemos el problema que tiene Rusia y la producción de la vacuna es terrible, así es que es posible que tengamos ese escenario, pero el programa ampliado tiene que tener respuesta en este momento. Aunque Ida Berenice Molina descartó ese escenario, doctor Alvarado, dice que plantea usted de reiniciar el proceso de vacunación en caso de que el segundo componente de las Sputnik no llegue. Pero bien, vamos a esperar. Sir Salvador Moncada. Sí, yo quisiera decir que una dosis de AstraZeneca y una dosis de Pfizer producen una protección razonable con respecto a la enfermedad grave. Así es. Y con respecto a la posibilidad de muerte, alrededor del 60%. Pero que no sabemos, y empiezan a haber datos muy preocupantes, que una dosis de estas vacunas protege mucho menos contra la variante Delta. Si eso es así, estamos con un problema serio. Ahora, lo que planteaba Tito Alvarado es una discusión importante que habría que tener en ese comité de alto nivel que vamos a nombrar a partir del Ministerio de Salud, la posibilidad de usar o una vacuna sola de Moderna después de la Sputnik, o hacer toda la vacunación completa de Moderna. Yo me inclinaría por lo segundo, por lo primero, porque la vacuna de Sputnik se parece a la vacuna de AstraZeneca y podría ser seguida de una vacuna de mRNA. Pero esa discusión habría que tenerla
muy seriamente en ese comité que nos estamos imaginando. Sí, que nos estamos imaginando que a partir de este programa y de la conciliación que se pueda hacer desde otros programas, va a servir para que el presidente Hernández tome esa decisión. Y yo me adelantaría a la decisión que Tito y el doctor Moncada están recomendando, porque en estos momentos Inverime, que está al frente, la doctora Maribel Rivera, que es una infectóloga pediatra de mucho renombre, ellos están haciendo un ensayo clínico de la vacuna de Sanofi Pasteur y ellos están en la capacidad de tomar muestras para medir anticuerpos neutralizantes en caso de que querramos documentar, por ejemplo, una cohorte de hondureños que recibieron Sputnik, que se parece al mecanismo de la AstraZeneca, y que se le ponga una segunda dosis de Pfizer o Moderna y ver cuál es la respuesta inmune de esa cohorte. O sea, hay capacidad en Honduras Correcto. para hacer eso. La pausa y retorno para el comentario final de cada uno de mis panelistas esta mañana. Ok, los comentarios finales breves de nuestros invitados. Comienzo con el doctor Tito Alvarado. Adelante, doctor, agradeciéndole su gentileza de aceptar la invitación en el programa. Muchísimas gracias. Yo solo voy a revestirme con un poquito de optimismo en este momento. Sí. Yo quisiera reiterar con lo que dije. Quisiera que a esta altura hubiera lo que Moncada también sugiere, una comisión con poderes para que le ayude a los que toman decisiones en este momento de la pandemia. Y me inclino por esta vía porque no podemos borrar cuenta nueva y que vengan otras personas en este momento. Okay. Esperamos que esto se enderece y que haya una buena reingeniería y que eso estaría a manos del señor presidente de la República, por el bien de los hondureños. Muchas gracias, doctor Alvarado. Sir Salvador Moncada. Yo creo que estamos en una situación muy difícil. Es obvio que todo lo que se ha hecho es lento y completamente descoordinado. Necesitamos una dirección única, competente y representativa de amplios sectores de la población de Honduras. Hay preguntas importantes que hay que hacer y esa comisión debería de inmediatamente ponerse a contestarlas, incluyendo algo que no tenemos ninguna capacidad en este momento de hacer, determinar si ya está la variación delta del virus. Esa comisión necesitaría financiamiento y yo realmente le pediría a la gente que se llevó esos 3,000 millones de dólares que los devuelva, que los ponga en una cuenta para la lucha contra el COVID en los próximos 2 o 3 años. Muchas gracias, Sir Salvador Moncada. El doctor Efraín Bu. Sí, bueno, en primer lugar creo que debe reforzarse mucho las capacidades laboratoriales para que nosotros en Honduras podamos hacer genoma, podamos establecer cuáles variantes están circulando, porque eso es bien importante luego relacionarlo con la disponibilidad de vacunas. Recordemos que en términos generales las vacunas cubren un poco menos, no sustancialmente bajo, pero cubren un poco menos que a las variantes originales que circularon el año pasado. Y el otro aspecto es que tenemos un programa ampliado de inmunizaciones donde hay gente muy competente, con mucha experiencia y conocimiento, que analice con mucho cuidado, ¿verdad?, la estrategia para hacer las vacunaciones de segunda dosis, ¿verdad? Y luego evitar caer en esa arbitrariedad de extender los intervalos más allá de lo que establecen las indicaciones de OMS y las casas fabricantes. Igualmente diría yo que otra comisión o alguna parte de la institución de la Secretaría de Salud se encargara de poner orden y de informar a la población, que está muy desinformada la población, creyendo que en la fecha que le dan para la segunda dosis llega al sitio y resulta que le dicen que no, que la segunda dosis ya se extendió a otra fecha. Y entonces se forman caos en esos lugares donde se están vacunando. Necesitamos mucho orden en ese aspecto y focalizarnos realmente en que sea exitosa esta herramienta poderosa que tenemos hasta ahorita, ¿verdad?, para doblegar esta pandemia.
Gracias, doctor Efraín Bu. Doctor Manuel Sierra. Por mi formación en enfermedades infecciosas y tropicales, he tenido la oportunidad de interactuar mucho con la Escuela de Microbiología de la universidad y pienso en algunas personas, digamos, como Ivette Lorenzana, Wendy Murillo, Fontecha. O sea, la universidad tiene la capacidad de vigilancia genómica. Claro que sí la tiene. O sea, lo que pasa es que esa dicotomía entre la Secretaría de Salud y el sector académico. En segundo lugar, creo que otro talón de Aquiles es los sistemas de información. O sea, yo estoy casi seguro que no hay una base de datos de todas las personas que han sido vacunadas, qué dosis han recibido, de qué vacuna, de qué lote, en qué fecha le corresponde, qué número de teléfono, o sea, para que las estén contactando. Todo se maneja a estilo primitivo, Sí, anotar. anotar. O sea, por favor, déjense asesorar. O sea, la plataforma, por ejemplo, Todos contra el COVID, les ofreció de gratis un sistema de información georreferenciado que acepta 10.000 registros por minuto. O sea, sin embargo, se resisten a ser ayudados. Y por favor, se necesita un liderazgo protagónico con compromiso de las alcaldías municipales para que juntos luchemos y salvemos a nuestra pobre Tegucigalpa. Muchas gracias, doctor Manuel Sierra. La última pausa comercial.